En la línea telefónica para precisamente conversar sobre esta situación, sobre el informe de Perú 21 del día de hoy que indica que Oviedo entregaba entradas y que eran repartidas estas en el Congreso de la República. Son declaraciones que ha dado la Fiscalía José Chevasco, que era oficial mayor del Congreso en ese momento. Señor Nakazaki, buenas tardes. Buenas tardes, Valerie. Gracias por la oportunidad que no me dio Perú 21. ¿No lo llamaron para dar una réplica? Absolutamente para nada, porque hubiera señalado que el testimonio completo del ex integrante del Congreso, Pepe Chevasco, establece que las entradas eran una práctica de una política de la Federación Peruana de Fútbol que viene de muchas gestiones atrás, a Edwin Oviedo, que hay un registro de recibo de las entradas y que no solo es a congresistas, sino a miembros de diversas instituciones públicas. Dicho sea de paso, en el caso Cuellos Blancos, donde el tema de investigación es sobornos a el ex juez supremo César Inostroza, y como ya han ido a declarar todos los jueces supremos, la juez de amparo, todos los que supuestamente tenían que corroborar este soborno y lo han rechazado, veo que ahora la fiscal quiere flotar su caso con un tema que no es materia de investigación. Lo cierto es que en el informe lo que es importante es que las personas que recibían estas entradas, coincidentemente, han terminado votando a favor de esta controvertida ley de fortalecimiento de la Federación Nacional. Te explico, Valerie, te explico sobre este tema que no es materia de investigación formal en la Fiscalía. La ley que se cuestiona responde a lo siguiente: la FIFA pone en jaque al Perú diciendo que no iba a permitir, como en tantas otras oportunidades se ha dado, que el Instituto Peruano del Deporte intervenga en la FIFA, que es una asociación privada. Y a ese jaque que establece la FIFA se suma Italia y se suma Chile, que dicen el Perú no va al Mundial y nosotros vamos al Mundial. Entonces son los congresistas los que hacen su lectura política y determinan la salida de esa ley. Eso está perfectamente documentado. Y si la fiscal lo quiere investigar oficialmente, no tenemos ningún problema en demostrar cuál es el contexto que fue el motivo real de esa ley. Ya, pero también hay detalles y en realidad la respuesta que usted puede dar en todo caso de alguna forma pasa a segundo plano, porque el señor Chevasco es quien da estas declaraciones y él cuenta lo que decíamos, ¿no? Incluso que el señor Oviedo enviaba entradas para Keiko Fujimori, para Pierre Figari y para Ana Vega. No puedo pasar a segundo lugar porque es la mitad de lo que dice el testimonio en el cual sí participó un abogado de mi estudio. Yo tengo el acta, tengo la declaración completa. Y lo que habla... Sí, pero son declaraciones de Chevasco. Sí, te estoy hablando del testimonio de Chevasco. El testimonio de Chevasco se da en la investigación de los Cuellos Blancos. Los abogados defensores participamos en ese testimonio. Yo sé lo que ha declarado Chevasco y lo señalo completo, que las entradas se daban regularmente como parte de una política institucional de la Federación Peruana de Fútbol de muchos años atrás. Ya, pero por eso le preguntaba. Aparte de eso, le entregaban entradas a Keiko Fujimori, a Pierre Figari y a Ana Vega por medio de Chevasco, entregadas y llevadas por Edwin Oviedo. Y lo que yo quería saber era su opinión sobre eso. ¿Qué opina usted de que las entradas a Keiko Fujimori, a Pierre Figari y a Ana Vega hayan llegado también por medio de José Chevasco, entregadas desde la Federación Peruana de Fútbol, de manos directamente de Edwin Oviedo? Yo lo que te puedo explicar, lo que aparece en la realidad es que hay un registro de entrega de entradas, en la Federación Peruana de Fútbol, y en ningún momento era Edwin Oviedo Pichotito quien hacía las entregas. Y las entregas son actos tan neutrales como que se le entregaba una gran cantidad de entradas al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que es el líder de la investigación en el caso de los Cuellos Blancos. Así que las entregas que se daban de las entradas de la Federación Peruana de Fútbol, como vuelvo a repetirte, es una política institucional que viene de muchas presidencias anteriores. Ya, pero no es eso lo que dice el señor Chevasco, pues justamente lo que dice el señor Chevasco es que Oviedo lo llamaba telefónicamente, perdóneme un momento, señor Nakazaki, para poder, sí, justamente,
en lo que dice en el periódico es que Chevasco refirió que se adelantaba Oviedo a su trabajo, que apenas lo llamaba telefónicamente para avisarle que podía recoger las entradas, él mismo iba. No es solamente que le entregaba las entradas, es que le llevaba las entradas el domingo para que los parlamentarios tuvieran aseguradas sus tickets el lunes por la mañana. Estas son las declaraciones de Chevasco sobre lo que hacía Edwin Oviedo con las entradas, que usted está diciendo que no las entregaba personalmente, pero es que hasta las llevaba, según esta declaración. Con una pequeña precisión que bien agregas al final. Tú estás comentando sobre la base de lo que Perú 21 dice de la declaración. Sobre las declaraciones de Chevasco es que se hace este pero informe. Déjame intervenir ahora a mí, ¿vale? Sí, sí. Tú estás comentando sobre lo que Perú 21 dice del acta, porque yo estoy con el periódico y no aparece el acta. Yo tengo el acta de la declaración. Pero es un entrecomillado, es lo que dice Chevasco entre comillas. Terminar a mí también. Mi fuente de información es el acta del testimonio, no lo que comenta un periodista del acta. Y yo te estoy señalando que eso no declara el señor Chevasco. No declara entonces que Oviedo se adelantaba a su trabajo. Es un entrecomillado, está ahí. Sí lo dice. Pues, nos remitimos a los documentos. Bueno. Los documentos, el acta de testimonio no da cuenta en ninguna parte de entregas irregulares de entradas, que tendrían que producirse en el caso que tú señalas, porque había un canal institucional de entrega de entradas con registros. Ya, pero en este caso, bueno, se habla de la mayoría de las personas que recibían las entradas son fujimoristas, dice nombre por nombre: Karina Beteta, Daniel Salaverry, Cecilia Chacón, Miguel Torres, Úrsula Letona, Luis Galarreta. En ningún momento está en discusión que la Federación Peruana de Fútbol proporcionaba entradas a autoridades. Ya, pero entonces justamente, fujimoristas, apristas, sí, personas que finalmente votaban a favor de Edwin Oviedo en el caso de la ley Oviedo. Esa coincidencia, para cerrar la entrevista, porque sí, de eso se trata precisamente el informe. Esa coincidencia, ¿a usted le parece solo eso? ¿Es una coincidencia? ¿Es normal que se entreguen entradas y finalmente se consigan los votos? Lo normal es que se votó sobre la base de lo que planteó la FIFA respecto a que se afectaba la autonomía o no de esa institución con esa ley. Eso es lo normal. Y lo segundo, es una política que viene establecida de muchos años atrás, donde todas las autoridades del Estado peruano reciben entradas porque la política, en el caso de Edwin Oviedo, era interesar a las autoridades en un tema del fútbol que siempre había estado abandonado hasta que no es que la selección peruana de fútbol se clasifica. Pero no todas las autoridades recibían las entradas, pues. Perdóname. No eran todas las autoridades, por eso es que él ha detallado, Chevasco, quiénes son los congresistas que recibían, no son todos los congresistas. Las más importantes del Perú siempre han recibido entradas de la Federación Peruana de Fútbol y eso está registrado. Porque la idea, la política de los presidentes de la Federación eran lograr que el Estado se interese en el deporte. Sí, pues, pero entonces, señor Nakazaki... 36 años hemos ido a un mundial. Sí, pero doctor, entonces tendrían que haber recibido todos los congresistas. Los 130 congresistas deberían haber recibido, pero la lista no coincide con que justamente son la mayoría fujimoristas, todos los apristas y uno que otro independiente. El tema concreto es que la hipótesis que está planteando el artículo, que las entradas eran para comprar votos, no es tema de investigación. ¿Cómo será que no tiene la lectura de la prensa? Que no es tema de investigación en el caso de los cuellos blancos, donde se viene desarrollando este tema. Y segundo, no es una política que inventó Edwin Oviedo, sino que viene de distintos presidentes de la Federación Peruana de Fútbol y nunca nadie la ha discutido. No es tema de investigación, pero tal vez debería hacerlo con esta evidencia. Vamos a ver cómo se desarrolla el caso. Yo no tengo ningún problema en que se haga, ojalá claro. se haga y que vengan los funcionarios de la FIFA y que expliquen este tema con el mayor gusto, pero la cosa es que se formalicen los temas de investigación en los casos penales. Sí, pero no por eso le vamos a quitar la importancia a un artículo de investigación. Nadie le quita la importancia. Lo que yo discuto, una entrada a un voto, es el titular. Entonces lo que discuto es si hay fuentes de información suficientes para hacer una afirmación de este tipo que afecte el honor de una persona. La libertad de expresión es información veraz e información de interés público. Lo que discuto es información veraz. Muy bien.
Muchas gracias al doctor César Gracias a ti, Nakazaki. Vale. Gracias.